¿Alguna vez has sentido que te estás hundiendo en silencio? Como si tu vida financiera fuera una casa que se inunda lentamente y nadie lo nota, ni tus amigos, ni tu familia. Tal vez ni tú mismo, hasta que el agua helada te llega al pecho y se vuelve difícil respirar. La mayoría de las personas que tocan fondo no caen de golpe, llegan goteando, sin ruido, y cuando se dan cuenta ya están rodeadas de deudas, culpa, vergüenza y una soledad que ni el dinero puede medir. Dostoyevski lo entendería. Él también conoció el peso del fracaso, pero más que eso, escribió sobre el tipo de sufrimiento que no grita, que no aparece en los titulares, que no se exhibe en las calles. El sufrimiento silencioso, el que quema por dentro, el que nadie ve, el que se disfraza con sonrisas forzadas, con el todo bien automático, con el orgullo que esconde la quiebra emocional de alguien que ya no puede seguir fingiendo. Hoy vamos a hablar de 7 lecciones que Dostoyevski nos dejó. No para hacernos ricos con trucos vacíos, sino para atravesar la oscuridad que el dinero, o su ausencia, puede provocar en el alma humana. Pero antes, necesitas hacer tu confesión. La primera lección de Dostoyevski es esta: el sufrimiento solo cura cuando se confiesa. No basta con sentir dolor, hay que admitirlo. Raskolnikov solo inicia su redención cuando reconoce que ha matado. No es la justicia la que lo transforma, es el reconocimiento de su culpa. Y tú, que has matado en ti mismo por querer parecer fuerte, tu alegría, tu esperanza, tu confianza, lo has intentado, lo sé. Has trabajado más de la cuenta, te has rebajado por oportunidades que no respetaban tu dignidad. Hiciste cursos, intentaste entender de inversiones, viste videos motivacionales, culpaste al gobierno, al jefe, a tus padres, a ti mismo. Quisiste creer que tenías el control, pero la verdad es que, como Raskolnikov, actuaste desde una teoría equivocada. Creíste que si te sacrificabas lo suficiente, si renunciabas a ti mismo, en algún momento todo se arreglaría. Pero el sufrimiento no se resuelve huyendo. La primera lección de Dostoyevski es clara. Deja de huir de tu propio abismo. Él está allí, esperándote, y solo al entrar en él encontrarás respuestas que nadie más puede darte. La segunda lección es aún más dura. El dolor no es castigo, es un llamado. Muchos creen que sufren porque han fallado, que la quiebra, la deuda, el fracaso son castigos del universo. Pero Dostoyevski, aun con su fe convulsa, sabía que el sufrimiento cumple una función. No llega porque sí, no aparece para destruir, aparece para rasgar, para romper cascarones falsos, para obligarte a preguntar: ¿quién soy sin todo lo que he perdido? Y esa pregunta da miedo, pero es ahí donde empieza la libertad. ¿Cuántas veces has asociado tu valor con lo que ganas? ¿Con tu puesto? ¿Con tu capacidad de comprar cosas? ¿Con la aprobación de quienes ven tu coche, tu casa, tu estatus? Y ahora que todo se ha desmoronado, ¿quién eres? Cuando ya no puedes aparentar, cuando ya no puedes prometer, cuando ya no puedes esconder, ¿qué queda de ti? Quizás esté surgiendo alguien más real. La tercera lección de Dostoyevski es esta: la libertad no está en tenerlo todo, está en perder lo que te encadenaba. Sí, suena contradictorio, pero él lo vivió. Cuando fue arrestado y enviado a Siberia, lo perdió todo: estatus, carrera, libertad, amigos. Y en el campo de trabajos forzados, conviviendo con asesinos y ladrones, encontró algo que no sabía que había perdido: su alma. Vio a hombres condenados que aún eran humanos. Comprendió que incluso allí, entre los más rotos, había compasión, había fe, había silencio. Y tú ahora estás en ese mismo punto, en tu campo de trabajos forzados emocional, en la prisión de tus decisiones o de tus carencias. Pero incluso aquí, aún hay vida, aún hay quien te ve, aún hay fe.
No fe religiosa necesariamente, sino la fe de que tu historia aún puede tener sentido. Y esa fe nos lleva a la cuarta lección. El sentido no aparece antes del sufrimiento, nace de él. La mayor mentira de la autoayuda moderna es decir que debes tenerlo todo claro para avanzar, que necesitas estar bien para prosperar, que solo puedes ser feliz después de ganar. Pero Dostoyevski muestra lo contrario. Los personajes que más se transforman son los que más caen, los que más se pierden, los que más sangran. ¿Por qué? Porque el sufrimiento rompe la superficie, quita el velo, obliga a dejar de mentirse. Ya no puedes esconderte tras títulos, metas o frases vacías. Miras al espejo y ves lo que evitaste por años, tu verdad. Y allí, en ese instante, el sentido puede nacer. No el sentido de ser exitoso, sino el sentido de estar vivo a pesar de todo. La quinta lección es esta. La riqueza verdadera no puede ser arrebatada por nadie. Dura de tragar, lo sé, especialmente si estás atrasado con el alquiler, con deudas, sin perspectivas. Pero Dostoyevski no habla de dinero, habla de una riqueza que nace de la lucidez, de esa sensación profunda de que, pese al dolor, sabes quién eres, que ya nadie puede humillarte, porque ya fuiste al fondo y regresaste. Sonia, en Crimen y Castigo, era prostituta, pero fue ella quien salvó a Raskolnikov, no con dinero, sino con compasión, con presencia, con fe. No era rica, pero tenía una riqueza que nadie podía quitarle, la dignidad de quien elige amar cuando el mundo enseña a odiar. Esa es la riqueza que transforma, que sostiene, porque lo material se desvanece, pero el alma, cuando madura, reconstruye mundos. Y esto nos lleva a la sexta lección. La transformación verdadera empieza cuando dejas de esperar que el mundo cambie. Ya lo notaste, el sistema no te ve. La meritocracia es promesa vacía. A veces el que más trabaja gana menos y el que hace trampas prospera. La vida, al final, es injusta, pero Dostoyevski no perdió tiempo queriendo arreglar el mundo. Se sumergió en las almas, porque allí, sí, hay cambio posible. Y tú debes entenderlo. El sistema no cambiará, pero tú sí puedes cambiar. Tu manera de verte, de mirar tu pasado, tu sufrimiento, eso puede cambiar. Y cuando eso cambia, todo cambia. Por último, la séptima lección. La abundancia comienza donde termina el orgullo. Eso es lo que impide a tantos recomenzar. El orgullo. El miedo a pedir ayuda, a reconocer errores, a empezar de cero, a aceptar que no sabes, a admitir que estás frágil. Pero Dostoyevski muestra que los más grandes no son los que se imponen, son los que se rinden, que lloran, que dicen, ya no sé qué hacer. Y solo entonces algo nuevo puede nacer. No necesitas otra promesa vacía. No necesitas otro video que te diga piensa positivo. Necesitas un espejo. Y Dostoyevski ofrece eso. Un espejo limpio, crudo, real, que muestra quién eres. Pero también quién puedes llegar a ser. Si tienes el coraje de atravesar el dolor, este video es tu confesión, no para otros, para ti. Es el comienzo de un viaje, no hacia la riqueza rápida, sino hacia una reconstrucción verdadera, a partir del sufrimiento, a partir de la verdad, a partir de Dostoyevski, porque el camino hacia la abundancia siempre comienza en el fondo del abismo. Hay un instante casi invisible en que uno deja de creer que puede salir del lugar donde está. No ocurre con gritos ni con lágrimas. Ocurre en silencio, en una noche cualquiera, cuando miras al techo y ya no esperas respuestas. Solo esperas el sueño, porque el sueño, aunque ligero, fragmentado, intranquilo, es la única forma en que tu mente puede descansar del peso de vivir endeudado contigo mismo. Porque ya no es solo el dinero, es la vergüenza, es el miedo,
es ese sabor amargo de prometerte que mañana será diferente y traicionarte otra vez. Dostoyevski lo sabía, lo vivió, no como una figura distante de la literatura, sino como un hombre roto, apostador compulsivo, deudor crónico, esposo atormentado, artista endeudado que escribió novelas enteras para pagar a sus acreedores. Él entendía que el sufrimiento financiero no es un problema de números, es un problema de identidad. ¿Y tú, quién eres cuando no puedes pagar? ¿Quién eres cuando no puedes ayudar a tu familia? ¿Quién eres cuando compras lo más barato del supermercado y aún así es demasiado? ¿Quién eres cuando sonríes por fuera, pero por dentro haces cálculos que no cierran? La respuesta muchas veces es nadie. Te sientes invisible, un estorbo, un error, y esa es la caída más profunda, la pérdida del sentido de ser. El momento en que ya no eres alguien que está pasando por un mal momento, sino alguien que se convirtió en el mal momento. La deuda deja de ser una cifra, se vuelve un rostro, tu rostro. Dostoyevski diría que ese es el verdadero infierno, no las llamas eternas, sino el espejo. Ese espejo que te muestra cada día como un hombre disminuido, una mujer frágil, una persona que dejó de tener nombre propio para convertirse en un número rojo en la cuenta bancaria, en una excusa, en una promesa rota. Y aún así, sigues caminando. ¿Por qué? Porque hay una parte de ti que se niega a morir. Una parte que, aunque exhausta, aún cree que todo este dolor no puede ser en vano, que debe haber algo más allá de esta pesadilla cotidiana, que tal vez, solo tal vez, hay una forma de transformar la vergüenza en otra cosa, en fuego, en propósito, en reconstrucción. Esa es la propuesta de Dostoyevski. No evitar el dolor, no ignorarlo, no disfrazarlo de positividad tóxica, sino mirarlo, respirarlo, caminar con él. En Memorias del subsuelo, el narrador se burla de todo, de la lógica, de la moral, de la esperanza. Pero detrás de esa ironía ácida hay una verdad brutal. Cuando el hombre ha perdido todo, incluso la fe, solo le queda su conciencia. Y con ella puede iniciar algo nuevo, no perfecto, no heroico, pero real. Y tú, que estás en ese lugar, que ya tocaste fondo o estás a punto de hacerlo, tienes la oportunidad de algo que los que están cómodos no tienen, la verdad desnuda. Ya no puedes mentirte, ya no puedes evadir, solo puedes mirar y decidir qué vas a hacer con lo que queda de ti. Y lo que queda es suficiente. Tal vez te sientes culpable, no solo por las deudas, sino por las decisiones, por las oportunidades que dejaste pasar, por los errores repetidos, por no haber sido más firme, más inteligente, más rápido, más fuerte. Y esa culpa se acumula, como una segunda deuda, una deuda emocional que no tiene intereses bancarios, pero sí cobra cada día en forma de angustia. Dostoyevski entendía esa culpa. La vio en Raskolnikov, en el viejo Karamazov, en él mismo. Una culpa que no pide castigo externo, que se alimenta sola, que se convierte en una especie de castigo autoimpuesto, de condena silenciosa, de cárcel sin barrotes. Pero la filosofía de Dostoyevski no se queda en la culpa. Nos invita a otro paso, el perdón. Y no hablo de un perdón religioso ni de frases vacías. Hablo de un perdón existencial, de mirar tus ruinas y decir, sí, fallé, pero aún así tengo derecho a reconstruirme. Ese es el primer acto de abundancia real, porque mientras estés atrapado en el castigo, no puedes avanzar. Mientras te juzgues con dureza, te robarás la fuerza que necesitas para cambiar. El perdón, según Dostoyevski, no es olvidar, es transformar, es hacer de la caída un punto de partida, es tomar los restos y, con manos temblorosas, empezar a construir algo distinto. Y ese algo distinto comienza en lo más simple, la honestidad radical. Sí, ya lo dijimos en la confesión,
Pero ahora es momento de repetirlo con más fuerza, porque la vergüenza solo pierde poder cuando se dice en voz alta, o cuando se escribe o se llora. No importa el formato, importa que salga de la sombra. Has vivido años en la sombra, y las sombras deforman. Te hacen creer que eres menos, que no vales, que no puedes. Pero la luz, por tenue que sea, te devuelve forma, te devuelve contorno y te recuerda que eres más que tus errores. Dostoyevski no escribía para los virtuosos, escribía para los caídos, para los contradictorios, para los rotos, para los que como tú están en ese punto en que todo parece perdido, pero aún respiran. Y si aún respiras, no todo está perdido. Puedes comenzar de nuevo, no como antes, no desde la ingenuidad, sino desde la lucidez, desde la herida, desde la grieta. Porque como decía Leonard Cohen, hay una grieta en todo, y así es como entra la luz. Y esa luz no vendrá de fuera, no vendrá de una herencia, de un ascenso, de una solución mágica. Vendrá de ti, de tu conciencia, de tu decisión de dejar de esconderte, de mirarte con compasión, no con lástima, con responsabilidad, no con autoengaño. ¿Y sabes qué más? Puedes enseñar eso a otros, porque si logras salir del lugar donde estás, si atraviesas este valle oscuro, si conviertes este sufrimiento en sabiduría, entonces serás testimonio, serás guía, serás el espejo en que otros vean su posibilidad. Y esa es una forma de riqueza que jamás pierde valor. Una riqueza que no cotiza en bolsa, pero transforma el mundo desde dentro. Dostoyevski no fue rico, pero su legado enriquece almas hasta hoy, porque habló desde el dolor, desde la carne, desde la sangre. Y tú, si eliges hablar o simplemente vivir, desde ese mismo lugar también dejarás huella. Así que respira, acepta la culpa, llora si hace falta, pero no te quedes ahí. Levántate, con tus ruinas, con tus grietas, con tu historia, y camina. Aún falta una parte más. Aún falta que descubramos cómo se transforma el sufrimiento en abundancia. Hay una escena en muchas novelas de Dostoyevski que no necesita gritos ni violencia para ser devastadora. Es el instante en que el personaje, solo, roto, exhausto, ya no lucha para salir del pozo. Se queda ahí, quieto, y en ese silencio algo cambia, algo se enciende. No es redención, no es milagro, es aceptación. Una aceptación que no resigna, pero que también deja de pelear con lo inevitable, que mira el dolor y ya no huye, que reconoce que ha perdido, sí, pero que aún respira. Y si aún respira, entonces aún puede decidir. Ese instante silencioso y aparentemente insignificante es donde todo comienza a transformarse. Y tú ya estás ahí, después de la confesión, después del enfrentamiento con tu vergüenza, después del descenso al subsuelo. Ahora te toca algo que pocos se atreven a hacer: renacer sin promesas. Renacer sabiendo que no hay garantías, que la vida puede volver a golpear, que nada está asegurado, pero aún así, seguir. Y eso, amigo, eso es el coraje, no la valentía de los héroes, no el impulso ciego del que cree que todo saldrá bien, sino el coraje tranquilo, lento, pero indestructible, del que ha conocido el infierno y eligió volver a caminar. Dostoyevski nunca glorificó el sufrimiento por sí mismo. Lo que él mostró fue que el sufrimiento, cuando se atraviesa con conciencia, con dignidad, con verdad, puede convertirse en fuerza moral, en visión, en compasión, en una riqueza que no se mide en billetes, sino en profundidad de alma. Y es ahí donde aparece la verdadera abundancia. No es el resultado de una fórmula, no es el premio de un sacrificio, es el subproducto de la transformación interior, de haber pasado por la noche oscura del alma y haber encontrado dentro de ti algo que nadie te enseñó:
la capacidad de empezar de nuevo como si fuera la primera vez. ¿Sabes cuál es el gran secreto de los que realmente prosperan? No es que no hayan caído, es que se han levantado sin olvidar lo que la caída les enseñó, y esa memoria es oro. Te voy a decir algo que no aparece en los libros de economía. Las personas que han sufrido con dignidad, que han caído y vuelto a levantarse, que han tocado fondo y aún así siguen con el corazón abierto, esas personas atraen oportunidades. ¿Por qué? Porque transmiten verdad. Y la verdad, aunque incómoda, es magnética. En un mundo de apariencias, de filtros, de éxito falso, la presencia de alguien que ha dejado de fingir es un alivio. Es como una grieta por donde entra el aire fresco, como un rostro humano entre tantas máscaras. Esa es tu nueva riqueza. Y desde esa riqueza puedes construir. No será rápido, no será fácil, pero cada paso será real. Cada moneda ganada será limpia. Cada decisión será más lúcida. Ya no actuarás por miedo, ni por deseo de aprobación. Actuarás desde la comprensión, desde la experiencia, desde la verdad. Y ahí, querido amigo, comienza la nueva vida. La vida donde ya no necesitas impresionar, donde ya no haces compras para llenar vacíos, donde ya no te castigas por el pasado, donde te rodeas de personas que también han atravesado la oscuridad y ya no te juzgan. Porque la mayor abundancia que existe es no tener que esconderte nunca más. Y ese es el final del camino que Dostoyevski propone. No un final brillante, no un aplauso, no un desenlace feliz de película, sino un hombre o una mujer que después de todo se sienta solo frente a su historia y la acepta, no para repetirla, sino para transformarla. Tu deuda no define tu destino. Tu fracaso no anula tu valor. Tu sufrimiento no es tu sentencia, es tu escuela, es tu materia prima. Dostoyevski decía que la belleza salvará al mundo, pero él no hablaba de belleza superficial. Hablaba de la belleza que nace del dolor que no destruyó, del perdón que no humilló, de la humildad que no se volvió resignación, del amor que no pidió nada a cambio. Y tú, ahora lo sabes, porque has caminado por ese terreno. Y si llegaste hasta aquí, si has escuchado cada palabra, si has sentido algo dentro de ti moverse, arder, romperse o despertar, entonces no estás solo, estás comenzando, porque la verdadera riqueza no empieza cuando ganas dinero, empieza cuando dejas de tener miedo a perderlo. Y tú ya no tienes miedo, porque te viste en el espejo y por fin te reconociste.